Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy entonces les tenemos la charla sobre manejo integral del prematuro con la doctora María del Rosario Gómez Arias, pediatra y epidemióloga de la Universidad de México. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, entonces supongo que ya puedo empezar. Sí, ya puedes empezar. Listo. Bueno, el tema que les traigo hoy es el manejo integral del prematuro, pero pues excluyo el prematuro que ingresa a unidad de cuidado intensivo, pues porque ya está fuera del alcance del objetivo de la charla de hoy. Entonces, vamos a abordar unos contenidos. Lo principal, pues el primer punto, algunas definiciones claves respecto al tema de prematurez, qué se debe hacer en sala de partos cuando se espera un recién nacido pretérmino, algunos aspectos para considerar en la vigilancia en alojamiento conjunto y lo que involucra el programa Madre Canguro, que es como el equivalente del control de crecimiento y desarrollo, pero que se realiza para los niños pretérmino y pues de bajo peso. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, pues el concepto de prematurez es todo aquel nacimiento que se produce antes de la semana 36 de gestación o pues en términos gruesos antes de la semana 37. Lo han clasificado de acuerdo al tiempo de gestación. En pretérmino extremo es aquel recién nacido que nace antes de la semana 28, recordando que el límite de viabilidad es entre la semana 23 y 26. Viabilidad baja entre 23 y 25, viabilidad alta entre 25 y 27 semanas. El prematuro que se clasifica como muy prematuro es aquel que se nace y al momento de nacer tiene entre 28 y 32 semanas. Y el pretérmino moderado tardío sería entre 32 y 36 semanas. Eso para pues definir cómo se clasifica un prematuro. Dentro de la historia antenatal, cuando nos enfrentamos a un embarazo y un pretérmino, sobre todo si este embarazo está antes de la semana 34, es bastante importante indagar sobre la maduración pulmonar y la aplicación del corticoide antenatal. Recordemos que la aplicación del corticoide antenatal va a reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria y evidentemente impacta sobre la morbimortalidad de este recién nacido. Hay que indagar las dosis, el medicamento usado y si recibió un ciclo completo y si además de eso hubo una repetición del ciclo que se puede generar entre 1 y 2 semanas antes del parto o bueno, de la vida del nacimiento de este bebé. Eso es como lo más importante a tener en cuenta dentro de todo lo que se indaga antenatalmente, como todos los demás embarazos, edad gestacional, antecedentes maternos, enfermedades de la madre, uso de medicamentos, todo lo demás que aplica tanto para recién nacidos de término como prematuros, pero para este punto en especial es importante indagar sobre la maduración pulmonar para saber qué debemos preparar ante el evento de nacimiento de un pretérmino. Entonces, cuando ya tenemos el nacimiento o en sala de partos o en sala de cirugía, la mayoría de estos recién nacidos, por una u otra razón, terminan naciendo vía abdominal. Sin embargo, pues en cuanto al algoritmo de reanimación, no van a cambiar muchas cosas. De todas formas, ¿qué nos va a definir qué debemos hacer o qué no? Pues obviamente si requiere o no reanimación. Al momento de nacer, lo único que de pronto va a cambiar dentro de la regla general es que si requiere el uso de oxígeno, para un recién nacido pretérmino se deben fijar FIO2 entre el 21 y 30%, titulando gradualmente dependiendo de las saturaciones que se tomen a nivel preductal. Y hay unas cosas ya como en el tema de atención de los pasos iniciales que se deben pues tener un poquito más de precaución. Por ejemplo, en el secado, si es un pretérmino muy extremo, pues hay que evitar secar o vigorosamente porque la piel pues es muy delgada y podemos desfacelar o podemos herir a estos pacientes.
Hay que tener preparados algunos insumos siempre que se tenga el nacimiento de un prematuro. Por ejemplo, tener, si son menores de 32 semanas, tener siempre una bolsa de polietileno o una bolsa de plástico estéril, un gorro para la termorregulación, porque pues no vamos a poder secar de la misma forma que otro recién nacido. Evidentemente, ante el riesgo de reanimación, pues vamos a preparar pues las hojas para laringo, la cero, la doble cero, los tubos. Pues el 2 no lo usamos porque es un tubo que fácilmente colapsa, entonces nosotros casi siempre usamos 2.53, incluyendo para pacientes de 26 semanas. Y la termorregulación en la sala es un punto importante porque básicamente los pacientes se deterioran por esa pérdida en la termorregulación. Entonces la sala debe manejar una temperatura entre 25 y 26 grados. Cuando hay un nacimiento de un pretérmino en condiciones ideales, debe ser recibido por un pediatra o un neonatólogo. Debe haber un equipo más mínimo de 3 personas, pues precipitando el hecho de que la mayoría de estos pacientes requieren una o varias maniobras de reanimación avanzada. Entonces, lo ideal es que este tipo de nacimientos no se produzcan pues en primer nivel, o que si es un primer nivel, pues que haya la asistencia de un profesional altamente capacitado. Eso es un escenario ideal, pero precisamente por eso hoy les hablo de esto, porque pues nadie está exento en un rural o en lo que sea de recibir un paciente en estas condiciones. Entonces, saber lo mínimo necesario que debe preparar y lo que debe hacer cuando se enfrente a un nacimiento de un prematuro, sobre todo de un prematuro extremo. También deben tener en cuenta la viabilidad, las condiciones del lugar, para al menos estabilizar y poder remitir prontamente a una institución que pueda brindarle una mejor atención, una atención integral a un paciente de estas condiciones. El pinzamiento del cordón, cuando hay un nacimiento de un prematuro, entonces el pinzamiento del cordón, ¿de qué va a depender? De si necesita o no reanimarse. En el momento que nace el bebé, las condiciones en los primeros 15 segundos nos van a decir si necesitamos pinzar ese cordón. Con ellos no se puede esperar el pinzamiento habitual como se hace con los recién nacidos de término. Tampoco en todos los casos se produce el apego o el contacto piel a piel de forma inmediata. Por lo que dije previamente, la mayoría de estos nacimientos son vía abdominal o son niños que nacen con bastantes factores de riesgo materno y deben hacerse inmediatamente las intervenciones. Ojo, no se realiza ordeño del cordón. En algunas instituciones hemos visto que se hace esto con el fin de mejorar la volemia. Sí, es cierto, hay que preservar la circulación del bebé. Sí, si el bebé nace y tiene un buen tono, si está con un buen esfuerzo respiratorio, se puede hacer ese pinzamiento entre 30 y 60 segundos, pero si no, ordeñar el cordón lo único que va a hacer es aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. Por favor, no lo hagan. Y pues en otros escenarios ya un poco más actuales han planteado la posibilidad de hacer la reanimación con cordón intacto. Sin embargo, pues eso todavía está en discusión. Entonces, nace el bebé, observan en los primeros 15 segundos cómo está el tono, cómo está, si ahí tiene esfuerzo respiratorio, la calidad del cordón, porque a veces observando el cordón se da cuenta uno que no hay mucho como para perfundir a ese bebé, entonces es mejor pinzar y cortar, y con eso se decide y se pasa inmediatamente a una fuente de calor para continuar la adaptación. El manejo de la hipotermia, perdón, el manejo de la hipotermia, previamente lo había comentado, es clave en el momento de la atención inicial de estos recién nacidos. Si no requiere reanimación, si es un menor, un pretérmino moderado tardío, se puede hacer un secado y un contacto piel a piel cuando se produce de forma vaginal. Si requiere reanimación o si es un recién nacido extremo o muy inmaduro, pues la idea es siempre contar con una bolsa de polietileno, un gorro, e inmediatamente nace el bebé, un secado gentil, se pone la bolsa y se continúa, se verifica que esté bajo una fuente de calor radiante y se continúa el proceso de adaptación y o reanimación.
La forma para clasificar la edad gestacional de los recién nacidos prematuros, no, la más indicada es la Valar, no se aconseja Capurro, porque no contempla pues todas las características que describe esta escala, básicamente por el tema de la inmadurez de algunos de los nacimientos pues, en estos niños. Entonces, esta escala nos permite como ser un poco más objetivos al momento de clasificar la edad gestacional de estos bebés. Bueno, la ASCON, que es pues con la Asociación Colombiana de Neonatología, estableció como unos criterios de ingreso de unidades de recién nacidos que pues básicamente aplican en su mayoría para los recién nacidos prematuros. Entonces, cuando tenemos cuáles son los niños que de entrada van a ingresar a una unidad de cuidado intensivo neonatal, aquellos que al momento de nacer pesaron menos de 1.300 gramos o son menores de 32 semanas en la condición que estén hemodinámico respiratorio, van a entrar en estancia intensiva. Obviamente si están inestables, si requieren ventilación mecánica invasiva, no invasiva, es decir, PRONCs o cánulas de alto flujo, se van a considerar como intensivos. Evidentemente niños que van para ECMO, para que tienen estancias con óxido nítrico, demás manejos con vasoactivo o aminérgico, niños con sospechas de cardiopatías, niños con malformaciones, con urgencia quirúrgica, son niños que van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Los niños intermedios son aquellos que están en un peso entre 1.300 y 1.600 gramos, niños entre 32 y 34 semanas, que son pretérminos moderados, que están requiriendo oxígeno, pero a FIO2 menor de 30%. Este FIO2 no es cánula. La cánula convencional básicamente nos aporta un FIO2 como el 27%, y este tipo de FIO2 normalmente nos lo da el apoyo con el alto flujo. Es un alto flujo, no tan alto flujo, pero pues que de todas maneras requiere una vigilancia en cuidado intermedio. Todo aquel niño que requiera líquidos endovenosos o que tenga nutrición parenteral en cuyo aporte hídrico total sea menos del 50%. Si es más del 50% de la nutrición parenteral, es un niño que será de cuidado intensivo, así no tenga oxígeno, así tenga un peso adecuado. Si la nutrición está por encima del 50%, inmediatamente es intensivo. Y a cuidado básico entrarán los niños entre 1.600 y 2.300. Ojo, todo niño que nazca en sala de partos o en cesárea y pese menos de 2.300, así nazca perfecto, debe ingresar a cuidado básico neonatal por riesgo metabólico, independientemente de la edad gestacional. ¿Listo? Oxígenos con FIO2 menor al 30%, es decir, cánulas convencionales, pacientes que de pronto requieren antibiótico, pero se encuentran asintomáticos y pues obviamente presentan un riesgo de sepsis. Entonces, ahora con los niños que no ingresaron, si ustedes tienen un niño prematuro que no cumple ninguno de los anteriores criterios, entonces es un niño que va a quedar en alojamiento conjunto prematuro con un peso mayor a 2.300, para que quedemos claros. Prematuro que no sea básicamente la edad gestacional, 34, 35 semanas con el peso. ¿Listo? Menores de 34, porfa, no es aconsejable que queden en alojamiento conjunto por el riesgo. El control metabólico en alojamiento conjunto. Entonces, siempre con estos niños hay un riesgo de hipoglucemia latente, que es recordemos que la definición de hipoglucemia en las primeras horas, en los primeros días, es una glucometría menor a 40 miligramos decilitro. En estos niños se deben tomar una glucometría y lo van a dejar escrito en sus indicaciones a la primera hora de vida, a la cuarta hora de vida, a la sexta hora de vida, porque hay unas variaciones en los valores de glucemia permitidos para estos niños, sobre todo porque son niños que van a quedar en piso sin líquidos, con solo aporte enteral. ¿Qué quiere decir eso? Comiendo probablemente solo el seno materno. Entonces, así deben ser los registros y así se los deben presentar sus enfermeras en el momento en que vayan a evaluarlos. Eso para el primer día. Si este bebé tolera la enteral, es decir, se le está recibiendo lactancia materna plena, y estos umbrales, estos registros glucométricos son normales, se le va a tomar las glucometrías cada 24 horas hasta su egreso.
Si tiene líquidos endovenosos, que no es el caso porque un niño no puede estar en piso con líquidos endovenosos, pues se tomará por turno y ya estará pues bajo la vigilancia del médico que esté en la unidad. Para recordarles, pues el flujograma de hipoglucemia, recordar que si tiene síntomas o no tiene síntomas, se toman las decisiones, que siempre que haya un rango inferior a los 25 miligramos, independientemente de si tiene síntomas o no, se va a tomar alguna conducta, pero pues esto es tema de otra charla, solo para enfatizar en que el control glucométrico es pilar en la vigilancia del recién nacido pretérmino que queda en alojamiento conjunto. El peso. El peso en el recién nacido prematuro es de carácter obligatorio y diario. Si se queda 3 días que se debe pesar diario. Hay que recordar que los primeros 10 días se puede perder hasta el 10% del peso, pero en estos niños puede pasar de forma acelerada. Cuando pasa de forma acelerada puede ponerse ictéricos por deshidratación. Segundo, puede tener otras alteraciones metabólicas como trastornos electrolíticos, alteraciones en sodio y que estos niños requieran el ingreso a la unidad. Y tercero, que hayan pesado, por ejemplo, 2.400 y a las 24 horas esté pesando 2.300. Recuerden que todo recién nacido con peso menor a 2.300 ingresa a unidad. Entonces, por eso el registro debe ser diario y confiable. Se debe hacer en la misma pesa, retirando pañal, por favor, para que no haya subestimación del peso. La nutrición es otra parte importante del cuidado o la vigilancia del recién nacido pretérmino. Aquí me permití hacer unas consideraciones que obviamente están pues enfocadas de forma general a la nutrición, no solo porque pues si vamos a hablar de nutrición del recién nacido en alojamiento, ¿cuál es? La lactancia materna exclusiva. Si se va a complementar con fórmula, ¿cuál se va a hacer? Pues se va a hacer con una fórmula que sea para prematuros, especialmente son las que manejan 24 kilocalorías y se da con la indicación de que haya de forma predominante la lactancia y que sea como complemento. Pero en los recién nacidos prematuros hay cosas a considerar que deben saber o que pues no sobran que conozcan. Entonces, todo niño que al momento de nacer pesa menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas, es un niño al que no se le puede iniciar de forma inmediata la alimentación enteral, es decir, por sonda. Estos niños no van a succionar en esta edad. Entonces, estos niños requieren nutrición parenteral total. Esa es una condición absoluta para inicio de la nutrición parenteral en un pretérmino, peso menor a 1.500 o que sea menor a 32 semanas. En estos niños, cuando se inicia la nutrición parenteral, entonces se puede, dependiendo del estado general, sobre todo de las condiciones abdominales, perímetros abdominales estables, deposiciones, etcétera, se le puede iniciar algo que se llama un estímulo enteral o trofismo. Eso se hace los 3 primeros días de vida y se inicia para mirar la tolerancia. Luego de eso se empieza a incrementar de forma gradual hasta que podamos llegar a la capacidad gástrica completa. Antes de eso, bebé debe estar soportado con la nutrición porque no va a estar en capacidad por su inmadurez de tolerar el aporte. ¿Con qué se hace esta nutrición enteral trófica? Con el calostro o lactancia materna. Esa es la preferible. Si no hay lactancia materna, si no hay calostro, la idea es que se inicie con una fórmula extensamente hidrolizada. No se puede iniciar con una fórmula para prematuros o con una fórmula convencional, pero pues se prefiere que sea lactancia materna. Ahora, cuando un niño pesa más de 1.500 gramos, pues ya vamos a considerar el estado hemodinámico, el estado respiratorio, y con eso decidimos iniciar la lactancia materna, considerando que la succión no va a estar muy desarrollada, entonces pues se va a ir incrementando de forma gradual. ¿Cómo se hacen esos aportes del trofismo? Cuando son menores de 1.200 gramos, se hace 15 a 20 centímetros cada día, por kilo cada día. Recuerden que esto
o sea, se multiplica por el peso del niño y eso se divide en 8 tomas. Recuerden que si no succiona, entonces se indica por gavaje, o sea, por sonda orogástrica. ¿Listo? Nunca por succión. Siempre hay que dejarlo claro porque las enfermeras no son adivinas y pueden que ellas piensen que se puede alimentar un bebé por succión y no se puede hacer. Más de 1200 se puede hacer 25 a 30 cc, igual, por gavaje. Esto que dé se divide en 8 tomas y se da por gavaje, o sea, a través de sonda orogástrica. La succión no nutricia o no nutritiva, que es digamos, el hecho de colocar a bebé a succionar del seno de la madre para poder favorecer la maduración de la succión. ¿Por qué? Porque antes de la semana 34 no hay un reflejo de succión desarrollado. Entonces, este ejercicio de succión no nutritiva va a ayudarnos en esa maduración y evidentemente va a mejorar las tasas de lactancia materna para cuando nuestro bebé logre pues desarrollar su succión. ¿Cuáles son las metas de un recién nacido pretérmino en cuanto a ganancia de peso? Si es con lactancia materna, la idea es que gane más o menos 15 gramos kilogramo día por 3 días consecutivos y ya después de eso se evalúa. Si esa ganancia es irregular, nosotros dentro de la unidad podemos fortificar la leche. Existen algunos elementos que nos permiten fortificar la leche o podemos suplementar con la leche para prematuros que les mencionaba previamente. Pero esta fórmula para prematuros solo va a constituir el 30% de la ración diaria. Eso de la fórmula para prematuros, ese porcentaje aplica para el niño que queda en piso con la mamá. Si hay que complementarlo, predominantemente va a recibir lactancia materna y el 30% de las tomas, o sea, las 8 tomas, el 30% de lo que le corresponde al volumen total va a ser de la fórmula de prematuros, no en su totalidad. El método madre canguro. El método madre canguro es la estrategia universal más efectiva para la ganancia de peso o recuperación nutricional de un recién nacido pretérmino o de bajo peso. ¿Quiénes son los niños que van a quedar en el método madre canguro? Todo aquel niño que al momento de nacer pese menos de 2.500 gramos y, ahí me equivoqué, es menor a 37 semanas. Todo niño que al momento de nacer sea de menor a 37 semanas y peso menor a 2.500. Es decir, que aquí no solo van a quedar los prematuros, sino los niños que son de término, pero que son bajo peso. ¿Por qué? Porque la estrategia se demostró que funciona también para recuperarlos, que son esos niños que básicamente como antecedente prenatal pues son con restricción del crecimiento intrauterino. Entonces pues nacieron con bajo peso y por eso pues requieren la estrategia. Un poco de historia. En Colombia es donde nace la estrategia o el programa Madre Canguro. Nació más o menos en la década de los 70. El doctor Edgar Rey Zanabria fue quien la diseñó en ese momento porque había una sobrepoblación neonatal de bajo peso, básicamente prematuros, no habían incubadoras en el hospital materno infantil. Entonces el doctor diseña junto con su equipo de trabajo la estrategia y en ese momento se hacía para recién nacidos que eran entre comillas sanos, pero que pesaban menos de 2.000 gramos. Es una estrategia de reconocimiento mundial, ha ganado premios y actualmente se implementa en países tanto en vía de desarrollo como de desarrollo y es bastante reconocida, pues orgullosamente se creó aquí en Colombia. Las características del programa Canguro, entonces primero que van a ser para los niños prematuros y de bajo peso. Segundo, la posición canguro, que es como la ven en la imagen. Y tercero, la lactancia materna. Esas son las características. Los pilares son la posición canguro, la lactancia materna y amor. Esas son los 3 pilares con los que funciona el programa canguro. La posición canguro. Entonces, la posición canguro, el canguro se puede establecer intrahospitalariamente. Entonces,
Intrahospitalariamente se puede hacer dentro de la unidad neonatal y también para aquellas mamás que quedan en alojamiento conjunto. Dentro de la unidad neonatal se hace inmediatamente bebé tenga las condiciones hemodinámicas para poder soportar el contacto piel a piel. Y en alojamiento conjunto apenas nace bebé. En el programa Canguro, entonces hay como ciertas cosas o implementos que mamá debe usar y una vestimenta especial que usa bebé. Si ven la imagen, mamá tiene una faja, es una faja de plástico que hace que generalmente bebé, como para que me entiendan, no se escurra en el pecho de mamá, porque los prematuros pues tienen un tono ligeramente disminuido con respecto a los recién nacidos de término. Entonces, el material de la faja, que es el elástico, va a favorecernos que el bebé se acomode. La posición es como la están viendo ahí. De ranita, los brazos doblados, la cabecita de medio lado, no de frente porque se ahoga, y la faja debe cubrir un tercio de la cabeza de bebé. Ahí la mamá no puede tener brasier, está en contacto piel a piel, bebé tiene su gorro. Si bajamos la faja, bebé va a tener medias, va a tener su pañal y una camisa manga corta abierta. Le va a cubrir la espalda, pero no el pecho. La posición se hace las 24 horas del día y esta posición favorece la lactancia materna. ¿Por qué? Porque simplemente se baja la faja y se pone a bebé frente al seno, sin necesidad de que se pierda el contacto piel a piel. La lactancia materna, repito, debe ser exclusiva, si no, primero se hace la lactancia y luego se complementa, pero bebé debe estar siempre en contacto piel a piel. Si lo debe hacer solo mamá, no, no necesariamente. Generalmente puede hacerlo mamá, papá o mamá y otra persona. La posición de canguro debe al menos sostenerse 2 horas entre cuidador y cuidador. ¿Por qué? Para no favorecer la hipotermia, o sea, preservar el calor. Entonces, cada persona que asuma la posición canguro debe estar al menos 2 horas con el bebé en esa posición. Si es las 24 horas, sí. Si tienen que dormir así, sí. La posición para dormir es una posición semisentada con la cabecera a más o menos unos 30-45 grados. Es incómodo. ¿Hasta qué momento va a estar bebé en esa posición? Hasta el momento en que cumpla el peso. Ellos cuando se acercan al peso empiezan a fastidiarse, como a moverse más y eso, se pueden brotar por el sudor, por el contacto piel a piel, pero la idea es que alcancen el peso para poder salir de la faja. ¿Cuáles son las pruebas de tamizaje que se hacen en el programa Canguro? Entonces, el programa Canguro evidentemente es una estrategia para ganar peso, para termorregular, para desarrollo neurológico, porque recuerden que el contacto piel a piel, la lactancia materna va a favorecer el neurodesarrollo de bebé. Pero dentro del programa se han desarrollado un cierto manejo integral. Entonces, este manejo integral permite detectar alteraciones que pueden surgir del factor de riesgo predominante, que es precisamente la prematurez. Todos aquellos que manejamos programa Canguro debemos hacer unos test. Hay uno que es neuromotor, que se hace a las 40 semanas, se repite al tercero, sexto, noveno, 18 y 24 meses de vida. Hay otro que es un test de desarrollo psicomotor. Dependiendo de las instituciones, hay fases en el programa Canguro. Por ejemplo, donde yo trabajo, nosotros trabajamos con 2 fases. La fase 1 va hasta que bebé supera el peso, que son los 2.500 gramos, y hasta que cumple las 40 semanas. De ahí en adelante pasa a la fase 2 y la fase 2 será hasta los 24 meses de vida. En la fase 1 los controles son diarios, cada 24 horas o interdiarios por el riesgo que hay de desplome y de reingreso hospitalario. En esta fase, entonces, nosotros antes de que se vayan a la siguiente fase debemos hacer el test neuromotor. Ya el test de desarrollo psicomotor lo harán nuestros compañeros, sexto mes, año de vida, año y medio y 2 años.
Al momento, todo bebé canguro debe tener una ecografía transfontanelar. Si se la dan saliendo de alojamiento conjunto, perfecto. Si no, al llegar al programa se las pedimos. Debe tener valoración por optometría. Generalmente se hace por algo que se llama los potenciales visuales. Se piden a los 3 meses de vida, de edad gestacional corregida. Ojo, no de edad cronológica, sino de edad gestacional corregida. Deben tener valoración audiológica. Se hacen las dos pruebas, las emisiones otoacústicas que se pueden hacer a partir de la semana 36, 37 de vida, y se hacen los potenciales evocados auditivos, que también es a partir de los 3 meses de edad corregida. Las dos, emisiones y potenciales. Así hayan pasado emisiones, debe mandarse los potenciales. Las emisiones, recordemos que por protocolo deberían hacerse antes de que egrese, pero si no se logra, al llegar al programa se deben solicitar. Si por error llega a una consulta un bebé canguro que no se direccionó al programa canguro y ustedes lo envían, está bien, háganlo, están ayudando a cortar los tiempos de oportunidad para estos niños. Las radiografías de cadera que se hace a los 3 meses de edad gestacional corregida. Otra cosa importante que se debe hacer con un prematuro es la vigilancia de la retinopatía. Recordemos que la retinopatía tiene una incidencia en cualquier grado hasta el 1.7% en menores de 37, o sea que sean pretérminos tardíos, del 3.2% en pretérminos entre 33 y 34 semanas. Y la incidencia de la retinopatía que realmente amenaza la visión es 0.5% para mayores de 33 semanas. Entonces no es despreciable, hay que estar atentos y hacer el tamizaje oportuno de estos niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo para retinopatía? Todo niño que al momento de nacer tenga menos de 32 semanas o que pese menos de 2.000 gramos, que haya tenido oxígeno, así sea por cánula. Cualquier exposición al oxígeno, recordemos que el oxígeno libera radicales y esos radicales son los que intervienen con la vascularización de la retina. Que haya tenido soporte ventilatorio, que haya tenido administración de eritropoyetina o hemotransfusiones o anemia, también es un factor de riesgo para el desarrollo vascular de la retina. Hemorragia intracraneana, leucomalacia ventricular evidenciada por neuroimagen, hidrocefalia o un niño que haya tenido cualquier tipo de maniobra de reanimación neonatal como antecedente. Cualquiera de estos factores de riesgo es un niño que requiere tamizaje. El tamizaje, ¿cómo se ha constituido dentro de los lineamientos del programa Canguro? Nosotros tamizamos a todos los prematuros que tengan menos de 33 semanas y menos de 2.000 gramos. Si tiene entre 33 y 36 semanas o entre 2.000 y 2.500 gramos, evaluamos los factores de riesgo. En nuestro programa, en donde yo trabajo, a estos niños a todos se les envía oftalmología. Si pesan más de 2.500 gramos, ya ahí sí evaluamos y pues tienen más de 36 semanas, evaluamos si tienen algún otro factor de riesgo para que los enviemos. Por ejemplo, si me llega a consulta un niño de 36 semanas, 2.550, pero me llega con oxígeno, yo le envío a oftalmo, porque es un factor de riesgo. O si me llega con las mismas características, pero al momento de nacer tuvo una adaptación conducida, tuvo 2 ciclos de BPP, ingresó a unidad de cuidado intermedio, estuvo con ventilación no invasiva, pues es candidato para tamizar. Nadie les va a decir nada, no les van a glosar cuentas, no va a pasar nada. En cambio, si no lo hacen, sí pueden tener algún tipo de problema más adelante. La vacunación. Para los recién nacidos, el esquema de vacunación, ASCON también sacó un documento en el 2021 donde establecía cómo era el esquema de vacunación de los recién nacidos prematuros. Hepatitis B se le aplica a todos. BCG se le aplica a todo niño que pese más de 2.000 gramos. Una vez alcanzado el peso, se puede vacunar. Y el resto del esquema de vacunación es igual al recién nacido de término. A los 2 meses de vida cronológica, ojo, no corregida, sino cronológica, independientemente de la edad, se va a aplicar el esquema según corresponde y según está planteado en el PAI. Esto, no sé si lo hayan escuchado,
espero que sí. Es un apartado importante porque básicamente a nosotros desde hace varios años estamos poniendo en uso una estrategia para la prevención contra la enfermedad por virus sincitial respiratorio. Recuerden que el virus sincitial respiratorio genera un incremento en la morbimortalidad de nuestros niños, especialmente menores de 2 años, y para poder impactar sobre esa morbimortalidad, sobre todo en el recién nacido prematuro, el ministerio protocolizó la aplicación del palivizumab. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal que pues va a ayudar, que se debe aplicar mensualmente porque iba a ayudar a, pues a la prevención contra esta enfermedad. Es específica para el virus encefalitis respiratorio. ¿A quiénes se les va a aplicar? Nuestra población objeto, prematuros, ¿sí? Pero hay otros niños que ya en otro apartado, o sea, que no es como tema de esta charla, pueden ser candidatos de este anticuerpo, pero es específicamente, o sea, el uso así principal que le damos es para prematuros. La dosis que usamos es de 15 miligramos kilogramos, es intramuscular, es una aplicación mensual, son 5 dosis para, digamos, tener una cobertura amplia para lograr una mejor tasa de respuesta o de defensa. ¿A qué niños prematuros les vamos a aplicar nosotros le llamamos vacuna, pero pues no funciona así como tal, como una vacuna? Entonces, son para todos aquellos que son menores de 32 semanas, todos, independientemente de cómo hayan nacido, de cuánto hayan pesado, de que hayan tenido, todo niño recién nacido prematuro menor de 32 semanas debe tener esquema con palivizumab. Entre 32 y 34.5 semanas, si son displásicos o si tienen displasia broncopulmonar, es decir, día 28 de vida, oxígeno requiriente, antecedente de prematurez, es displasia broncopulmonar, candidato a palivizumab. Luego, si no tiene esta edad gestacional, es decir, un poco más grande, vamos a evaluar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad por virus sincitial respiratorio? Pues asistir a guarderías, es decir, que uno de sus hermanos asista a guarderías o conviva con algún niño que asista a guardería o que conviva de forma permanente con un niño menor de 5 años. Yo creo que casi todos nuestros menores van a tener un hermanito, un primo o algo que tenga para cumplir este factor de riesgo. Que tenga una anomalía congénita en la vía aérea o una enfermedad neuromuscular, que tenga una cardiopatía pero crítica, independientemente de si es cianosante o no cianosante, crítica, es el criterio de inclusión para palivizumab. Si cumple alguno de estos factores de riesgo, independientemente de la edad gestacional, podría ser candidato bien justificada la indicación y debe aplicarse las 5 dosis. Medicamentos. A diferencia de los recién nacidos de término, que nosotros suplementamos solo con hierro, que es como lo que se manda por lineamiento del ministerio, y eso que depende de si tenemos un laboratorio que nos demuestre que tiene anemia, porque si no habrán más efectos nocivos en la administración de hierro que no esté indicado. Pero con los prematuros sí debemos suplementar. ¿Cómo debemos suplementar? Debemos tomar un perfil metabólico óseo. Normalmente se toma un perfil metabólico óseo entre el día 21 y 29 de vida y en el programa Canguro a la semana 40. El perfil metabólico óseo incluye fosfatasa alcalina, calcio, función renal, nivel de vitamina D, perfil tiroideo. Son unos laboratorios de rutina. Con estos laboratorios vamos a decidir la suplementación de bebé. La vitamina D se da normalmente lo que se hace es suplementar con vitamina D y sulfato ferroso.
La vitamina A y la vitamina E, como tal, las presentaciones en Colombia no están así como para poderlo dar de acuerdo a las dosis que se necesitan. Entonces, lo que hacemos nosotros los pediatras es dar multivitamínicos. No sé si han escuchado el Pediavit. Lo usamos mucho como multivitamínico porque le aporta vitamina A, vitamina D, vitamina E en las dosis necesarias para la población neonatal. Eso es como lo que nosotros usamos. Si de forma adicional se necesita suplementar con vitamina D, si existe la presentación en Colombia, entonces lo suplementamos en esta dosificación. Y obviamente que esté evidenciado por laboratorio que se requiere la suplementación. El sulfato ferroso, igual que en los recién nacidos de término, con la salvedad que estos niños por lo general son niños que son transfundidos. Entonces, los niños que son transfundidos no se deben suplementar sino hasta después de 3 semanas de la transfusión, ¿vale? Antes de esas 3 semanas no se suplementa. Y ya con eso, pues, se va llevando como el registro. Sin laboratorios no suplementamos, ¿vale? No se suplementa al ojo, se suplementa con laboratorios y con la evidencia de que se requiere. Y eso es todo. Recordarles que el 17 de noviembre se celebra el Día Mundial del Prematuro. No sé si tengan preguntas. Hay muchas otras cosas para hablar de los prematuros, pero pues que de pronto está un poco más fuera del alcance de lo que ustedes pueden percibir, porque no sé qué tanta acceso tengan ustedes a las unidades de cuidado intensivo neonatal y entonces prefería hacerlo esto como un poco más general para que queden cosas más claras y más concisas de pronto de lo que ustedes pueden abordar desde su experiencia actual con la población neonatal. Muchas gracias. Sí, doctora, ¿cómo está? Yo tenía una pregunta. Sí, señor. Hola. Era, pues, cuando se está haciendo el canguro, Sí. es- o sea, se prefiere que la mamá, pues sea solo pues tú mencionabas que se podía hacer la mamá o la mamá del papá o la mamá y pues otra persona. Ajá. No sé, pues no, o sea, eso pues tiene alguna repercusión que sea solo la mamá o que sea solo, pues sea la mamá y otra persona. Y tenía también pues otra pregunta que era que más o menos cuánto tiempo se espera pues para hacer pues para parar, pues como ya para dejar de hacer el canguro. Listo. Idealmente, lo mejor sería que lo hiciera mamá a las 24 horas del día. Pero ¿qué sucede? Eso es agotador. Yo no sé si ustedes tengan experiencias por familiares, por lo que sea, de qué es hacer un canguro 24 horas del día. Además de que tiene que alimentar, además de que muchas de ellas están poscesárea, ¿cierto? Entonces, yo pienso que, bueno, por lo menos aquí en Bogotá, hemos optado por darle un papel un poco más protagónico al padre. Evidentemente, pues se han utilizado estrategias que no son ciertas, como que el papá calienta más que la mamá, no, eso no es cierto. Todos tenemos como la misma temperatura, pero sí, digamos que el apoyo en el tema del canguro las 24 horas es importante para que puedan llevarlo a cabo hasta la segunda pregunta que usted me hizo. Resulta que el bebé sale de la posición canguro, o sea, de la faja, hasta que alcanza los 2.500 gramos. Entonces, por ejemplo, como experiencia laboral, a mí me llegan niños a mi consulta en 1.900 gramos. Es decir, que mamá debe estar en canguro las 24 horas hasta los 2.500. Y eso puede tardar, no crean que eso es en una semana, pueden tardar 2 semanas, 3 semanas. Ustedes, eso es agotador, pero se debe lograr el peso para poder salir de la faja. Entonces, personalmente nosotros recomendamos que haya un apoyo para que se pueda lograr el objetivo. Y el canguro, repito, 2 horas entre cuidador y cuidador. Si papá lo hace y se lo pasa solo para alimentar, perfecto. A veces les decimos mamá canguree durante el día y papá en la noche. Mamá se ordeña, le enseñamos cómo hacer banco de leche, ¿sí? Y en la noche papá alimenta a bebé para que mamá pueda descansar.
son como alternativas que planteamos para que sea un poco más fácil el proceso, porque no es fácil en términos de que se agotan los papás o los cuidadores de hacer la estrategia, pero que es efectiva, es bastante efectiva. Listo, doctora, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro qué deben hacer cuando tienen un niño prematuro que está por nacer, que deben alistar? Recuerden que puede pasarles en cualquier escenario, que no va a estar presente quizás un pediatra, un neonatólogo. ¿Quedó claro cómo deben alimentar? Vean que en los pisos, la mayoría de los, o sea, no son residentes, son médicos generales o los internos a veces los que hacen, pues por lo menos aquí nosotros, entonces ellos son los que ya manejan todo el tema de alimentación, consejería y todo para los prematuros y el tema canguro en alojamiento. ¿Sí? Sí, doctor, muy claro. Listo. Vale, muchísimas gracias. Listo, gracias, doc. De pronto nos podrías pasar las diapositivas. Sí, claro que sí, se las paso sin problema. Listo, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Muchísimas Bueno, lo gracias. mismo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.